¿Qué me hizo mi familia? Me usaron 20 años como su cajero. Me exprimieron hasta la última dólar que ganaba acá en Estados Unidos, y yo de tonto se los mandaba. Les mandé dinero cuando yo mismo no tenía ni para comer, y aún así me llamaron el esclavo de los gringos. Mi propio padre me dijo que si no mandaba no servía para nada. Me dieron la espalda cuando más los necesité. Me borraron de sus vidas como si no existiera. Eso me hicieron. Después de 20 años de mandar dinero sin fallar un solo mes, mi propia madre me dijo en mi cara: «Tú elegiste ser esclavo de los gringos». Así, sin titubear, como si me estuviera hablando de un desconocido y no de su hijo que se partió la vida en un país que nunca fue el suyo. Y si eso fuera poco, mi papá me remató con algo que todavía me quema el pecho. «Si no mandas, ni para eso sirves». Palabras que me dejaron helado, porque detrás de esas frases no había cariño, no había gratitud, no había respeto, solo un desprecio seco que me borraba 20 años de desvelos, fiebre, heridas y noches de hambre. Quiero que me entiendas bien. No es que yo me crea un santo ni me guste presumir, pero lo que hice en esos 20 años no fue cualquier cosa. A los 20 me lancé al desierto de Arizona, creyendo que con un poco de suerte iba a cruzar y a empezar de cero. Lo que encontré fue la muerte rondando cerca. Nos quedamos 3 días sin agua. El sol nos quemaba la piel y la garganta se nos cerraba como si tuviéramos tierra adentro. Un compañero cayó al suelo desmayado, con los labios partidos, y yo ya pensaba que no íbamos a salir vivos de ahí. Fue un migrante viejo, con las manos más duras que he visto, el que me compartió unas gotas de su cantimplora. 2 gotas nada más, que para mí fueron como si me dieran otra oportunidad de vivir. Aguantamos hasta que la migra nos encontró y nos regresaron como perros apaleados con la cabeza gacha. Me llamo Juan Méndez, tengo 50 años y vengo de Villahermosa, Tabasco. Desde chamaco aprendí lo que era la pobreza. Crecer en una casa de techo de lámina, con la lluvia cayendo dentro, y a veces dormir con la panza medio vacía. Por eso, cuando cumplí 20, tomé la decisión más dura de mi vida: cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos. No lo hice por gusto ni por aventura. Lo hice porque quería que mi familia tuviera algo mejor, que no pasaran las carencias que yo pasé de niño. La primera vez que lo intenté, casi muero. 3 días sin agua en el desierto de Arizona. El sol cayendo como fuego y la arena quemándome la piel. Me acuerdo clarito de un compañero, un joven de Oaxaca, que de repente se desplomó frente a mí. Se quedó tirado en la arena, sin fuerzas ni para moverse. Yo trataba de levantarlo, pero apenas podía mantenerme en pie. La lengua se me pegaba al paladar, los labios partidos, la garganta seca, como si tuviera piedras adentro. Fue un migrante viejo el que me salvó. Tenía las manos arrugadas, llenas de cicatrices, y sacó una cantimplora con apenas unas gotas de agua. Me dio 2 traguitos chiquitos, y con eso engañé al cuerpo para aguantar un poco más. Hasta hoy digo que esas gotas me dieron otra vida. Pero la migra nos alcanzó. Nos agarraron cansados, débiles, y nos regresaron como si fuéramos basura. Ese día lloré de rabia, no de miedo, porque sentía que había fallado. Pero algo dentro de mí decía que tenía que volver a intentarlo, que no podía regresar con las manos vacías. El segundo intento fue todavía más duro. Caminé días con los pies reventados, las uñas levantadas, los talones sangrando. Había momentos en los que veía el horizonte y pensaba que nunca iba a salir de ahí. El calor me hacía alucinar. Sentía que escuchaba voces, y la idea de morir solo en medio del desierto me rondaba en la cabeza. Pero esta vez lo logré. Crucé con la piel quemada, con el cuerpo destrozado, pero con el corazón decidido. Cuando toqué suelo firme, sentí que tenía una deuda conmigo mismo. Había sobrevivido, así que tenía que luchar hasta el final. Llegué primero a Las Vegas. Las luces me deslumbraron. Parecía que todo brillaba menos mi vida. Mientras los turistas tiraban dinero en los casinos, yo estaba atrás, en la cocina de un hotel, lavando platos hasta que se me agrietaban las manos. El vapor de la cocina me hacía sudar como si todavía estuviera en el desierto, y los gritos de los cocineros en inglés me taladraban la cabeza porque yo no entendía nada. A veces me tiraban platos sucios con desprecio, como si yo no fuera un hombre, sino una máquina para limpiar. Al tiempo me moví a Houston buscando algo mejor.
Encontré trabajos en construcción, cargando sacos de cemento que parecían romperme la espalda. Había días que llovía y teníamos que seguir, empapados, con el lodo pegado en las botas, con la piel llena de polvo y sudor. Ahí aprendí a callar y aguantar. Una noche, saliendo de un turno, me pasó lo que nunca olvidaré. Caminaba cansado, con los pies arrastrando, cuando de pronto un tipo salió de la oscuridad y me puso una pistola en la cabeza. Sentí el frío del metal en la frente y se me fue la vida en un segundo. Me gritó que le diera todo. Yo temblaba. Le entregué el sobre con los billetes de toda la semana, mi esfuerzo entero, y aún así me dio un empujón que me tiró al suelo. Me quedé ahí, tirado en el pavimento, escuchando mis propios latidos y pensando que pudo haberme matado sin más. Esa noche regresé con los bolsillos vacíos y los ojos llenos de lágrimas, pero con una idea más fuerte que nunca. Si Dios me había dejado vivo, tenía que seguir. No podía regresar derrotado. Con el tiempo junté para comprar una camioneta usada. Vieja sí, pero con ella levanté mi propio negocio, Méndez Landscaping. Empecé con 2 paisanos que, igual que yo, habían cruzado buscando una vida mejor. Éramos 3 hombres con más ganas que recursos, pero con cada jardín que limpiábamos, con cada árbol que podábamos, íbamos levantando algo que era nuestro. Esa camioneta rechinaba al arrancar, pero para mí sonaba como música, porque me recordaba que estaba logrando lo que muchos decían que no podía. Pero mientras yo hacía todo eso, allá en México, el tiempo no se detenía. Había dejado a mi esposa, Laura, esperando. Durante años tratamos de mantener la relación, llamadas, cartas, promesas, pero la distancia mata, y al final ella se cansó. No hubo engaños ni pleitos grandes, solo un desgaste que nos dejó a los 2 vacíos. Yo me quedé solo, trabajando y enviando dinero a mi familia. Pasaron los años y me acostumbré a esa rutina. Levantarme de madrugada, trabajar hasta caer rendido y mandar todo lo que podía. 20 años así, sin fallar ni un solo mes. Mandaba para comida, para que mis hermanos estudiaran, para medicinas, para que construyeran una casa de 2 pisos, para que tuvieran un carro, para que fueran de vacaciones. Yo, en cambio, vivía de sopas instantáneas, con la ropa gastada, aguantando fiebres sin ir al doctor, porque cada dólar lo veía como algo que debía irse a México. Y fue esa costumbre la que me fue rompiendo poco a poco por dentro, porque mientras yo me vaciaba, ellos se llenaban. Con el tiempo, mi negocio de jardinería empezó a caminar. No fue de la noche a la mañana, ni tampoco se volvió una empresa millonaria, pero ya tenía clientes fijos. La camioneta dejaba de fallar tanto y los paisanos que me ayudaban ya podían contar con un sueldo seguro. Era como levantar una casita con las manos, poco a poco, ladrillo sobre ladrillo. Y en cada trabajo yo pensaba, esto es para que en México no les falte nada, para que mi familia viva mejor que yo. Esa idea era mi gasolina, la que me hacía salir a cortar pasto con fiebre o podar árboles con las manos llenas de cortadas. Pero mientras allá en Houston el negocio se levantaba, en México mi matrimonio se iba apagando. Con Laura no hubo pleitos grandes ni gritos, lo que hubo fue distancia. Las llamadas se hicieron frías, las palabras cada vez eran menos, hasta que un día me dijo con voz cansada, «Ya no puedo seguir esperándote». Sentí que me caía un balde de agua fría en la espalda, yo allá matándome en el trabajo, soñando con volver y tener algo para ofrecerle, y ella diciéndome que ya no había nada que esperar. No la culpo, 20 años son demasiados. Pero ese día me quedé solo. Aún así, no dejé de mandar dinero. Era como una obligación que no podía soltar. Yo vivía con lo mínimo. Sopas instantáneas, ropa vieja, una cama barata en un cuarto de renta. Tenía fiebre, tos, dolores en la espalda y aún así nunca fallaba en enviar. Mandaba para la comida, para los estudios de mis hermanos, para medicinas de mis padres, para la construcción de la casa, para el carro, hasta para que mis hermanos se fueran de vacaciones. Yo trabajaba con el estómago vacío y ellos paseaban con la panza llena. Recuerdo una Navidad que me dolió más que todas. Yo estaba solo, con un vaso de refresco barato y un pan dulce que compré en la tienda. Llamé por teléfono y escuché la música de una fiesta al otro lado. «Jesus bringis coaches». Mi mamá me dijo rápido, «Gracias por lo que mandaste, hijo. Gracias a ti pudimos hacer cena grande». Y antes de que yo contestara,
Pasó el teléfono a mis hermanos que estaban borrachos riéndose. Uno hasta me gritó: «Salud por ti, Juan, que sigas allá de esclavo para que nosotros brindemos acá». Sentí que me apretaban el pecho con una piedra. Colgué sin decir nada y me quedé viendo el techo, preguntándome si de verdad valía la pena. Al poco tiempo me enteré de la primera verdad que me rompió. Mi amigo Rogelio, con quien estudié en la secundaria, me llamó. Me dijo: «Oye, Juan, ¿tú sabes cómo viven tus hermanos? Carros nuevos, ropa cara, fiestas cada fin de semana. Tú mandando dinero como loco y ellos gastándolo como si tuvieran trabajo de ricos». Me quedé mudo, porque toda la vida me habían pintado otra historia, que apenas tenían lo justo, que todo lo que les mandaba era para comida y medicinas. Escuchar a Rogelio fue como si me arrancaran una venda de los ojos. Esa misma noche llamé a mi mamá. Quería respuestas. Me contestó con la voz tranquila, como si nada pasara. Le dije: «¿Es cierto lo que me dicen, que mis hermanos andan de fiesta y con lujos?». Y ella, sin pensarlo, me contestó: «Ellos disfrutan, tú elegiste ser esclavo de los gringos». Así, directo. Sentí que el corazón me explotaba. No solo no lo negó, sino que me lo echó en cara como si fuera mi culpa. Ahí entendí que no solo no valoraban lo que hacía, sino que además lo veían como una obligación eterna. Desde ese día empecé a mirar todo con otros ojos. Cada vez que comía una sopa instantánea, pensaba en la mesa llena de mi familia. Cada vez que me ponía la misma chamarra gastada, recordaba a mis hermanos estrenando ropa cara. Cada vez que sentía dolor en el cuerpo, me imaginaba a mi madre bailando en las fiestas que yo mismo había pagado. Y lo que más me dolía era que yo lo había hecho por amor, por cariño. Y ahora ese cariño se me regresaba como burla. Todavía no me animaba a dejar de mandar, porque en el fondo seguía pensando que era mi deber, que sin mí no podían. Pero las palabras de mi mamá me quedaron retumbando. «Tú elegiste ser esclavo». Me repetía esa frase en el trabajo, mientras cargaba sacos de tierra o cortaba ramas. Y cada vez que la pensaba, el coraje me crecía más. Ya no era solo cansancio físico, era cansancio del alma. Después de lo que me dijo mi mamá, me quedó la espina clavada. Pasaron los días y el coraje no se me bajaba. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para preparar las herramientas. Me pasaba todo el día bajo el sol cortando césped, recogiendo ramas, cargando piedras pesadas, y al final de la jornada, cansado y lleno de tierra, me venía esa frase a la cabeza: «Tú elegiste ser esclavo de los gringos». No podía sacármela de encima. Era como si la hubiera tatuado en la frente. Un día que tuve un rato libre, decidí marcarle de nuevo, porque necesitaba que me lo explicara. Mi madre tranquila me dijo que así eran las cosas, que si yo había decidido cruzar y trabajar allá, pues mi obligación era mandar dinero. Le pregunté por qué mis hermanos no hacían nada, por qué ellos vivían de lujos mientras yo comía sopas instantáneas. Me contestó sin titubear: «Ellos disfrutan, hijo, tú allá tienes trabajo, ellos acá no». Como si fuera normal que uno se partiera el lomo y los otros nada más se sentaran a gastar. Me acuerdo que colgué con la mano temblando. Esa noche no pude dormir. Veía las paredes de mi cuarto y sentía un vacío que me quemaba el pecho. Pensaba en cada dólar que había enviado y en cada vez que yo me había negado un gusto por ellos. Y ahora me salían con eso. Los días siguientes fueron igual, yo trabajando con fiebre, con dolor en la espalda, con los dedos llenos de cortadas, y ellos publicando fotos en Facebook de viajes, de fiestas, de carros nuevos. Una vez, un conocido de Tabasco me mandó una foto por mensaje. Eran mis hermanos en la playa, con botellas de whisky, sonriendo con la casa de fondo que yo había pagado. Esa foto me partió el alma. Era como si se estuvieran riendo de mí a la distancia. No fue solo eso. Una vez que mandé el dinero un poco más tarde, mi mamá me reclamó. Me dijo: «¿Y el depósito? Tus hermanos tienen cosas que pagar». No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si tenía salud, nada. Solo quería saber por qué no había llegado el dinero. Yo estaba enfermo, con tos fuerte, con escalofríos, y aún así me levanté a trabajar para no fallarles. Otra anécdota que nunca se me olvida fue un día que me corté con una podadora. Me abrí la mano y me estaba sangrando bastante. El patrón me dijo que me fuera a descansar, pero yo no podía darme ese lujo. Me amarré un trapo en la herida
y terminé el jardín, porque ese mismo día tenía que mandar lo del gas a México. Y cuando marqué para avisar que había tenido un accidente, mi papá me contestó: «Cuando puedas, manda lo del gas», como si no hubiera escuchado nada más. Cada vez que escuchaba esas respuestas, algo en mí se rompía. Era como estar cargando un costal de cemento invisible. Mi cuerpo ya estaba acostumbrado al cansancio, pero mi corazón no aguantaba esa indiferencia. Hubo otra Navidad que me dolió más todavía. Ese año trabajé hasta tarde, podando un árbol enorme en una casa donde tenían la fiesta ya lista. Yo podía escuchar la música y las risas adentro mientras yo cortaba ramas en el frío. Al terminar, me fui a mi cuarto y cené solo otra vez. Llamé a mi familia y escuché que estaban celebrando. Me dijeron que gracias a mí tenían cena grande y regalos, pero no hubo un «¿cómo estás?». Solo el recordatorio de que yo era el que tenía que pagar todo. Lo peor fue cuando un sobrino mío, al que yo ayudé con dinero para estudiar, me mandó un mensaje burlón. Me dijo: «Gracias, tío, gracias a ti ya tengo carro, ¿y tú qué tienes?». Ese mensaje me hizo llorar como un niño, no de tristeza solamente, sino de coraje. ¿Cómo era posible que hasta un chamaco al que le di todo me tratara así? Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que ya no era solo cuestión de que no valoraran lo que hacía. Era que me estaban humillando. Era que me veían como un cajero automático, como si no fuera su hermano, ni su hijo, ni su tío, solo un hombre al que había que exprimir. Y lo peor es que yo lo había permitido. Ese coraje me empezó a crecer por dentro. Cada vez que cortaba un árbol, cada vez que barría un jardín, cada vez que cargaba una bolsa de tierra, me repetía en la mente: «No soy un esclavo, no lo soy». Pero mi realidad me decía otra cosa, que por ello sí lo era. Un día me enfermé de verdad. No era una gripita ni cansancio, era una infección fuerte que me tumbó en la cama. Tenía fiebre alta, el cuerpo me temblaba y apenas podía levantarme para ir al baño. Sentía que me quemaba por dentro, pero ni así pensé en ir al hospital, porque no tenía seguro y todo era carísimo. Me quedé acostado, con un vaso de agua tibia en la mesa, rogándole a Dios que me dejara descansar un poco para agarrar fuerzas y poder ir a trabajar. Ese día marqué a mi casa en México. Quería escuchar al menos la voz de mi mamá, que me dijera que me cuidara, que todo iba a estar bien. Con voz débil le dije: «Amá, estoy enfermo. No sé si pueda mandar el dinero este mes». Se hizo un silencio que me partió el alma, porque por un momento creí que iba a escuchar preocupación, pero lo único que me contestó fue: «Cuando puedas, mándalo del gas». Me quedé helado. Pensé que había escuchado mal, que quizás no entendió lo que le dije. Le repetí: «Amá, estoy enfermo, tengo fiebre alta, no sé si pueda trabajar». Y otra vez, como si no le importara nada, me respondió lo mismo: «Cuando puedas, mándalo del gas». No lloré en ese momento, no me salieron lágrimas. Sentí más bien un vacío inmenso en el pecho, como si de repente me hubiera quedado sin aire. Colgué sin decir nada más. Cerré los ojos y escuchaba mi respiración agitada, mientras la fiebre me hacía delirar. Pensaba en todas las veces que trabajé enfermo, que me levanté con dolor en los huesos, que cargué cosas pesadas aunque me sangraban las manos, solo para que en México no les faltara nada. Que ahora que yo estaba tirado en la cama, lo único que les importaba era que no faltara el gas. Un par de horas después me llamó mi papá. Yo pensé que quizás sería para preguntarme cómo seguía. Contesté con la voz ronca, casi sin fuerzas. Le expliqué que estaba mal, que no sabía si iba a poder trabajar, y fue ahí cuando me soltó lo peor que he escuchado en mi vida. Con la voz seca, sin compasión, me dijo: «Si no mandas, ni para eso sirves». Esa frase me rompió por dentro. No me estaba hablando un extraño. Me estaba hablando mi propio padre, el hombre por el que había trabajado años, al que le mandé medicinas, dinero para doctores, al que nunca le faltó nada porque yo siempre veía primero por ellos, que ahora me estaba diciendo que si no mandaba dinero, yo no servía para nada. En ese instante supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Sentí que me arrancaban 20 años de sacrificios, de un solo golpe. No me enojé al principio, más bien me quedé en shock mirando el techo de mi cuarto, pero después me empezó a entrar el coraje, un coraje que me llenaba los ojos de lágrimas, porque comprendí la verdad. Nunca les importó si estaba vivo o muerto, si tenía salud o no, si estaba solo o acompañado.
Lo único que les importaba era el dinero. Me acordé de tantas veces que me arriesgué. Cuando me encañonaron en un callejón y pensé que me iban a matar, lo primero que se me vino a la cabeza fue: ¿y ahora cómo voy a mandar dinero si me matan? O aquella vez que me corté con la podadora y me amarré un trapo en la mano para seguir trabajando porque no podía fallarles. O las veces que me acosté con hambre, pensando en que al otro lado ellos estaban cenando gracias a lo que yo había enviado. Todo eso pasó por mi mente como una película rápida, y de repente entendí que había sido un esclavo, pero no de los gringos, como me dijo mi madre, sino de mi propia familia. Ahí fue cuando se acabó la fe. Sentí que todo lo que había creído era mentira, que el cariño que yo pensaba que me tenían no existía, que lo había comprado a punta de dólares. Me dolió aceptarlo, pero supe que no podía seguir igual. Me quedé en silencio, con la fiebre consumiéndome, y tomé una decisión. No iba a mandar más dinero. No lo grité, no lo anuncié, no lo dije en voz alta. Fue una decisión silenciosa, personal, como cuando uno sabe que ya no puede más. Tal vez ellos ni se dieron cuenta al principio, pero yo lo sentí en el alma. Ese fue mi momento de quiebre, el día en que me liberé aunque todavía no lo entendía del todo. Después de ese día en que escuché a mi papá decirme que si no mandaba dinero, no servía para nada, algo cambió dentro de mí. Fue como si se hubiera roto una cadena invisible que yo mismo me había puesto durante 20 años. Me quedé tirado en la cama, sudando por la fiebre, pero con la mente más clara que nunca. Por primera vez entendí que yo también tenía derecho a vivir para mí, que mi esfuerzo valía, aunque mi familia no lo reconociera. Ese fue mi as bajo la manga. Darme cuenta de que el poder no estaba en ellos, sino en mí, en lo que yo había logrado construir a pesar de todo. Lo primero que pensé fue en mi negocio. Mendes Landscaping no era grande, pero era mío. Yo lo levanté desde cero con una camioneta usada y 2 amigos que confiaron en mí. Teníamos clientes que siempre nos buscaban, gente que me decía que les gustaba cómo trabajaba, que me pagaba con respeto, aunque yo no hablara bien inglés. Eso para mí ya era una victoria, porque mientras mi familia me despreciaba, en un país que no era mío, había personas que sí valoraban lo que hacía. Una tarde, cuando ya estaba un poco mejor de salud, salí a trabajar otra vez. Terminamos un jardín en una casa grande, y el dueño, un americano de edad, me dio la mano y me dijo en su español mal pronunciado: «Juan, you work harder than anyone I know». Esa frase se me clavó hondo. Pensé: aquí sí ven lo que hago, allá nunca lo vieron. Esa fue otra señal de que tenía que cambiar el rumbo de mi vida. Guardé ese pago en un sobre, como siempre hacía, pero esa vez no corrí al banco a hacer el envío. Me quedé con el sobre en la mano, temblando, como si estuviera haciendo algo malo. Lo metí en una caja de zapatos que tenía debajo de mi cama. Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas pensando en que estaba robándoles a mis padres y hermanos, aunque era mi propio dinero. Sentí culpa, pero al mismo tiempo un alivio raro, como si me estuviera quitando un peso de encima. Empecé a probar quedándome con una parte. Mandaba menos, lo justo, y lo demás lo guardaba. Al principio me llamaban reclamando: ¿por qué tan poquito? ¿Qué pasó con el resto? Yo inventaba que había menos trabajo, que me habían pagado tarde. Ellos se enojaban, pero yo sentía que estaba recuperando pedacitos de mi vida. Una vez, un domingo, me fui a una tienda de segunda mano y compré una chamarra nueva. Era barata, pero para mí era como un lujo. Llevaba más de 10 años usando la misma chamarra gastada, y cuando me vi en el espejo, con esa prenda, sentí que estaba viendo a otra persona. Me di cuenta de que siempre había vestido con ropa rota, comido lo más barato, aguantado hambre, solo para mandar dinero que allá se iba en botellas de whisky y fiestas. Y me pregunté, ¿por qué nunca me di nada a mí mismo? Otro día fui a cenar con un compañero de trabajo. Era un restaurante sencillo, pero para mí era como entrar a un palacio. Pedí un plato que nunca había probado y me supo a gloria. Me acordé de todas las noches que cené ramen instantáneo o pan duro con café frío, y no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Me sentí vivo otra vez. Ese fue mi as bajo la manga. Darme cuenta de que el amor que yo buscaba en mi familia no estaba ahí,
pero sí podía encontrar respeto y hasta cariño en otros lados. En un cliente que me agradecía, en un compañero que me invitaba a un plato de comida, o en mí mismo, que empezaba a mirarme al espejo con un poco de dignidad. Todavía me daba miedo cortar de tajo el envío. Era como si tuviera una voz en la cabeza que me decía que sin ese dinero yo no valía nada, porque eso me habían repetido tantos años. Pero cada vez que me guardaba un billete en la caja de zapatos, sentía que esa voz se apagaba poquito a poco. Una noche, al regresar del trabajo, encontré a un perro flaco lleno de lodo que temblaba de frío en la calle. Lo miré a los ojos y vi algo que me reflejaba: hambre, abandono, soledad. Lo llamé con la mano y se me acercó moviendo la cola. Lo llevé conmigo, le di un poco de comida y agua y se quedó dormido junto a mi cama. Lo bauticé Toby. Ese perro se convirtió en mi compañero, el primero que me recibía contento, sin pedirme nada, sin exigirme dinero, sin reproches. Y ahí entendí que el cariño verdadero no se compra, se siente. Con Toby a mi lado y con la caja de zapatos llenándose poco a poco, me di cuenta de que no estaba tan solo como creía. Ese fue mi secreto, mi fuerza escondida, que aunque me habían querido reducir a un esclavo, yo todavía tenía vida, dignidad y ganas de salir adelante, aunque fuera para mí mismo y para ese perro callejero que me dio más amor que toda mi familia junta. Cuando empecé a guardar un poco de dinero para mí y a quedarme callado con lo que hacía, mi mente se llenaba de recuerdos. Era como si de repente todo lo que había aguantado en esos 20 años se me viniera encima. Cada vez que abría la caja de zapatos donde guardaba mis billetes, me venían imágenes de los momentos más duros que pasé. Y no hablo solo del desierto o del asalto, hablo de las humillaciones que viví en silencio, de esas que nadie sabe y que ahora entiendo que me marcaron. Me acordé de cuando recién llegué a Houston y no hablaba nada de inglés. Un patrón en una construcción me gritó delante de todos: «Burro, no entiendes nada». No supe qué contestar. Solo agaché la cabeza y seguí cargando sacos de cemento que pesaban más que yo. Ese día terminé con la espalda doblada y las manos llenas de llagas, y aún así me presenté al siguiente turno porque necesitaba mandar dinero. No había descanso para mí, aunque la humillación me doliera más que el cansancio. Otra vez en una cocina de restaurante, un cocinero me aventó un plato sucio y me dijo en tono burlón: «Mexican slave». Todos se rieron. Yo me quedé callado, con la cara ardiendo de vergüenza. Lavé el plato con las manos rojas del agua caliente, tragándome el coraje. Esa noche lloré en silencio en mi cuarto, pero al día siguiente regresé como si nada, porque el dinero tenía que salir. También recordé cuando me asaltaron saliendo de un turno. Ese hombre me encañonó con una pistola en la frente y pensé que me iba a matar. Lo que más me dolió no fue perder el dinero de esa semana, sino pensar que si me mataban, mi familia en México se iba a quedar sin el envío y tal vez iban a maldecirme por no cumplir. Imagínate qué torcido tenía yo el pensamiento, que en lugar de pensar en mi vida, pensaba en la remesa. Una vez me enfermé de neumonía en pleno invierno. El frío en Houston cala hasta los huesos, y yo me pasaba todo el día afuera, recogiendo hojas mojadas y cargando ramas. Esa vez el doctor me dijo que tenía que reposar, que si no lo hacía podía complicarse, pero yo no me di permiso. Al otro día me levanté con fiebre. Me puse 2 chamarras viejas y salí a trabajar. Tenía los pies empapados, las manos entumidas, pero no podía fallar. Esa misma semana mandé el dinero. Y cuando marqué para avisar que había estado enfermo, lo único que me dijeron fue: «Gracias, hijo, llegó justo a tiempo para la fiesta de tu hermana». No hubo un cuídate, ni un ve al doctor. Otra herida que nunca se me va a borrar fue cuando un sobrino mío, al que yo había ayudado con dinero para estudiar, me dijo en tono burlón: «Gracias, tío. Con tu dinero ya tengo carro, ¿y tú qué tienes allá?». Me lo dijo como broma, pero a mí me caló hondo. Porque la verdad era esa: yo no tenía nada. Ni familia cerca, ni amigos de confianza, ni una casa propia, ni siquiera un carro decente. Todo lo mío estaba en México, pero en manos de otros. Cada recuerdo era como una bofetada que me abría los ojos. Me veía a mí mismo comiendo sopas instantáneas en un cuarto solo, mientras en mi pueblo se daban lujos gracias a mi sacrificio. Me veía trabajando con fiebre, mientras ellos brindaban con whisky. Me veía sangrando por una cortada, mientras ellos viajaban a la playa.
Y lo peor era que yo mismo lo había permitido, creyendo que así me iban a querer, que así me iban a respetar. Esos recuerdos fueron los que me dieron fuerza para tomar la decisión de no volver a ser un esclavo. Me dolía aceptarlo, pero entendí que lo mío nunca fue cariño, fue interés. Cada lágrima que derramé, cada humillación que soporté, cada dolor que aguanté en silencio, había servido solo para que ellos vivieran bien y me vieran a mí como un proveedor, no como un hijo ni como un hermano. Por eso ahora cuando cierro los ojos, me acuerdo de todas esas humillaciones, no con vergüenza, sino con coraje, porque gracias a ellas entendí la verdad. Entendí que ya no podía seguir dándoles mi vida entera a quienes me trataban como un cajero automático. Y aunque el dolor todavía estaba fresco, también sentía que cada recuerdo me iba llenando de valor para enfrentar lo que venía. Cuando tomé la decisión de dejar de mandar dinero, no lo anuncié en grande ni hice un pleito. Simplemente un mes no fui al banco. Guardé el dinero en mi caja de zapatos y esperé a ver qué pasaba. Al principio pensé que me iban a llamar preocupados, que me iban a preguntar cómo estaba, si me había pasado algo. Pero no. Lo primero que recibí fueron mensajes cortos de mi mamá y el depósito, luego de mis hermanos. Oye, tenemos cuentas que pagar, mándalo ya. Ninguno preguntó si estaba bien, si seguía vivo, si estaba sano. Me quedé callado. No contesté. Pasaron los días y los mensajes se volvieron más agresivos. No seas irresponsable. Acuérdate de la familia, no te hagas tonto. Los dejé en visto. Después vino el silencio. Dejaron de escribirme. Dejaron de llamarme. Ese silencio pesaba más que los insultos. El Día de las Madres marqué, porque a pesar de todo quería escuchar la voz de mi mamá. Llamé varias veces y no me contestó. Mandé un mensaje y tampoco hubo respuesta. Esa noche me acosté con el celular en la mano viendo la pantalla vacía, esperando un gracias, hijo, que nunca llegó. Días después, me enteré por un vecino de mi pueblo que en una reunión familiar mi mamá dijo delante de todos: «Ya no tenemos hijo en Estados Unidos». Esas palabras me llegaron como un balde de agua helada. Era como si me hubieran borrado de la familia de un plumazo, como si nunca hubiera existido. 20 años sosteniéndolos y en un momento me borraron. Los que antes me llamaban cada semana para pedirme dinero, ahora no me buscaban ni para saber si seguía vivo. Era un abandono total. Yo les había dado todo lo que tenía y ahora me dejaban solo como a un perro callejero. Sentía que me habían enterrado en vida. El chat familiar en el que antes me mandaban fotos de fiestas y viajes me bloqueó. Ya no podía ver nada. Me enteraba de cosas por terceros, por conocidos que me decían: «Oye, tu hermano se compró otra moto, pero anda diciendo que tú eres un ingrato porque ya no mandas». Escuchar eso me dolía, pero también me hacía abrir los ojos más. Recuerdo que un día estaba en mi cuarto, viendo la caja de zapatos donde guardaba los billetes, y sentí algo raro. No era tristeza, era como si estuviera en un velorio, el velorio de mi propia familia. Había silencio en el teléfono, silencio en las redes, silencio en todo, pero poco a poco ese silencio empezó a convertirse en paz, porque aunque me dolía no tenerlos, también me estaba liberando de esa obligación que me había matado en vida. Lo más fuerte fue cuando un primo me escribió desde México. Me dijo: «Juan, tu papá anda diciendo que se avergüenza de ti, que lo dejaste morir de hambre». Cerré los ojos y me reí con amargura. Hambre no pasaban, hambre la pasaba yo. Ellos tenían casa, carro, fiestas. El que se aguantaba las tripas vacías era yo. El que dormía en un colchón viejo era yo. Pero ante el pueblo yo era el ingrato, el que no servía. Esa fue mi expulsión definitiva. No hicieron falta gritos ni pleitos. Simplemente me sacaron de sus vidas como si nunca hubiera estado. Y por más que me doliera, entendí que eso era lo mejor que podía haber pasado. Porque al perderlos, gané la oportunidad de empezar a vivir para mí. Esa soledad al principio me pesaba mucho. Había noches en las que me levantaba con la tentación de volver a mandar dinero, solo para escuchar otra vez la voz de mi mamá o de mi papá. Pero luego recordaba sus frases, recordaba cómo me llamaban esclavo, cómo me decían que no servía para nada, y se me pasaban las ganas. Así fue como me quedé solo, sin llamadas, sin mensajes, sin familia, pero con algo que nunca había tenido: mi propio dinero, mi propio tiempo, y aunque suene raro, mi propia libertad.
Los primeros meses después de que mi familia me dio la espalda fueron los más duros de mi vida. Me levantaba en las mañanas y, por costumbre, tomaba el celular esperando algún mensaje, una llamada aunque fuera un reclamo. Pero no había nada. El silencio me acompañaba desde que me levantaba hasta que me dormía. Que aunque ese silencio me dolía, poco a poco aprendí a vivir con él. Al principio me sentía como un fantasma. Me iba al trabajo, regresaba al cuarto, comía lo que había y me dormía sin hablar con nadie. La costumbre de 20 años de mandar dinero era como una adicción, como una cuerda que todavía me apretaba el cuello. Había noches en que agarraba el sobre con billetes y me entraban las ganas de ir al banco, pero me detenía. Me decía, no, este dinero es tuyo para ti, y lo guardaba en la caja de zapatos, aunque el corazón me latiera fuerte de culpa. Fue en ese tiempo cuando apareció Toby, un perro flaco y sucio que rondaba cerca de donde yo vivía. Una noche de lluvia lo vi temblando bajo un árbol, empapado, con los huesos marcados en la piel. Se me quedó viendo con esos ojos que parecen pedir ayuda sin decir nada. Le hablé bajito. Ven conmigo. Se acercó despacio, moviendo la cola con desconfianza. Le di un poco de comida y se la devoró en segundos. Desde esa noche ya no se fue. Toby empezó a seguirme a todos lados. Cuando regresaba cansado del trabajo, él me recibía moviendo la cola, feliz como si yo fuera lo mejor del mundo. Y me di cuenta de algo que me golpeó fuerte. Ese perro me daba más cariño sincero que toda mi familia junta en 20 años. No me pedía dinero, no me pedía sacrificios, solo estaba ahí conmigo sin condiciones. Dormía junto a mi cama, y más de una vez cuando me levantaba en la madrugada sintiéndome solo, lo veía mirándome con esos ojos tranquilos y me calmaba. Con Toby empecé a cambiar. Ya no corría a encerrarme en mi cuarto después del trabajo. Lo sacaba a caminar, y en esas caminatas descubrí que podía disfrutar cosas pequeñas que antes nunca veía. El olor a tierra mojada, los árboles, la gente paseando con sus hijos, cosas simples que yo había olvidado por estar siempre pensando en trabajar y mandar dinero. También empecé a cocinar un poco. Nada elaborado, pero ya no era solo ramen o pan duro. Compraba arroz, carne barata, verduras y hacía mis guisos sencillos. Sentarme a comer y ver a Toby a mi lado esperando un pedacito me hacía sentir menos vacío. Era como volver a aprender a vivir. Recuerdo un domingo en que fui al parque con Toby. Me senté en una banca mientras él corría feliz por el pasto. Había familias jugando, niños riendo, parejas abrazadas. Yo los miraba en silencio, pero en lugar de sentir envidia sentí paz. Pensé, yo no tengo eso, pero tengo libertad. Ya no soy un esclavo de nadie. Ese pensamiento me dio fuerza para seguir. Otra cosa que empecé a hacer fue ahorrar en serio. Ya no mandaba remesas, así que cada semana apartaba un poco más. Abrí una cuenta en el banco y depositaba, aunque fuera poquito. Ver cómo el saldo subía era una sensación nueva para mí. Era como si finalmente estuviera construyendo algo mío. Un día me animé a comprar ropa. Entré a una tienda de segunda mano y elegí unos pantalones y una camisa que se veían decentes. Cuando me los probé, me vi en el espejo y me sorprendí. Me dije, así debería haber vivido hace años. No era ropa cara, pero era mía, elegida para mí, no para darle gusto a nadie más. En el trabajo también notaron el cambio. Ya no era el hombre cansado y callado de antes. Empecé a platicar más con mis compañeros, a aceptar cuando me invitaban a comer algo después de la jornada. Incluso llegué a reírme, cosa que hacía mucho no pasaba. Sentía que estaba despertando de un sueño largo y pesado. Me acostumbré a esa nueva vida. Ya no esperaba llamadas de México. Ya no revisaba el celular con ansiedad. Ahora cuando sonaba, era algún cliente agradeciendo o un amigo invitándome a una carne asada. Y aunque todavía dolía saber que mi sangre me había dado la espalda, también entendía que a veces la familia no es la que te toca, sino la que encuentras en el camino. Toby, mis pocos amigos, mis clientes que me respetaban, con eso empecé a llenar el vacío. Y descubrí que la soledad, cuando la aprendes a aceptar, puede convertirse en paz. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que ya no podía vivir con miedo ni con culpa. Era raro, porque durante 20 años me acostumbré a sentir que debía mandar todo lo que ganaba, como si fuera una obligación escrita en piedra. Ahora que tenía dinero en la caja de zapatos,
y en la cuenta del banco, empecé a pensar diferente. Me dije, si fui capaz de mantener a todos durante 2 décadas, también soy capaz de mantenerme a mí mismo. Y ahí fue cuando nació mi plan. El plan no era nada complicado, pero para mí era nuevo. Invertir en mí, en mi vida, en mi salud, en mi futuro. No quería lujos, no quería presumir, solo quería vivir sin sentirme encadenado. Empecé poco a poco. Compré mejores herramientas para el negocio, porque ya estaba cansado de remendar las viejas que siempre se rompían. Una podadora nueva, unas tijeras resistentes, guantes que no se rompieran al primer corte. Cuando las usé por primera vez, sentí como si estuviera estrenando una parte de mi vida. También me propuse cuidar mi cuerpo. Durante años me acostumbré a trabajar con fiebre, a cargar peso con dolor, a tomar café barato para engañar el hambre. Ahora decidí que no más. Fui al médico por primera vez en mucho tiempo. Me hice estudios, compré medicinas y me prometí no volver a descuidarme como antes. El doctor me dijo, tu cuerpo está cansado, pero todavía puede aguantar si te cuidas. Eso me hizo pensar que aún tenía tiempo para corregir el camino. En mi casa también hice cambios. Tiré colchones viejos. Compré uno nuevo aunque fuera sencillo. Dormir ahí sin los resortes clavándose en la espalda fue como un regalo que nunca me había dado. Compré una mesa pequeña y 2 sillas porque estaba cansado de comer de pie o en la cama. Cosas simples, pero que me hacían sentir que mi vida valía. Con Toby también armé parte de mi plan. Lo llevé al veterinario, lo vacuné, le compré un collar y un costal de croquetas grandes. Verlo comer tranquilo, verlo dormir a mis pies me daba paz. Era como si al cuidarlo a él me estuviera cuidando también a mí. Pero lo más importante del plan fue aprender a decir no. Cuando mis hermanos volvieron a buscarme, con mensajes fingiendo cariño, me pedían dinero como si nada hubiera pasado. Antes yo habría corrido al banco, pero ahora no. Les contesté firme, ya no voy a mandar nada. Tienen que aprender a mantenerse solos. Ellos se enojaron, me insultaron, me llamaron egoísta, pero yo ya no me quebré. Me quedé tranquilo, porque sabía que estaba defendiendo lo poco que era mío. Un domingo fui al parque con Toby y me senté a pensar en todo lo que había pasado. Recordé el desierto, el asalto, las humillaciones en el trabajo, las frases de mis padres, y me dije, si soporté todo eso, puedo soportar la soledad. Pero ya no voy a soportar que me usen. Ese pensamiento se convirtió en mi fuerza. Otra parte de mi plan fue ahorrar en serio. Abrí una cuenta de ahorros y cada semana depositaba lo que podía. Al principio era poco, pero verlo crecer me motivaba. Por primera vez en la vida tenía dinero guardado para mí, no para los demás. Empecé a soñar con cosas sencillas. Un terreno pequeño en mi pueblo, una casita modesta donde pudiera vivir tranquilo cuando regresara, o quizás ampliar el negocio en Houston. Eran sueños que antes no me permitía, porque todo lo entregaba. Un día un cliente me preguntó si podía recomendarme con otros vecinos. Le dije que sí, y de pronto me encontré con más trabajo del que podía manejar. Pensé en contratar a otro paisano, y ahí me di cuenta de que no solo estaba sobreviviendo, estaba creciendo. Y todo porque había dejado de cargar con el peso de mantener a quienes nunca me dieron nada a cambio. La culpa todavía me visitaba algunas noches, no te voy a mentir. Había momentos en los que me acordaba de mi mamá o de mi papá y me venía el pensamiento, ¿y si me necesitan de verdad y yo no estoy? Pero luego recordaba sus palabras, sus desprecios, su manera de verme solo como una billetera, y esa culpa se apagaba. Me repetía que si ellos me abandonaron primero, yo no tenía por qué seguir cargando con esa cruz. Así fue como mi plan tomó forma. No era grande, no era ambicioso, pero era mío. Vivir para mí, ahorrar para mí, trabajar para mí, cuidar de mi perro, de mi salud y de mi paz. Dejar de ser esclavo, no de los gringos, sino de mi propia sangre. Y aunque el camino era nuevo y a veces me daba miedo, también era la primera vez en muchos años que sentía esperanza. Con el tiempo, cuando ya habían pasado varios meses sin mandar dinero, empezaron a llegar de nuevo los mensajes de mi familia. Al principio eran fríos, como tanteando el terreno. ¿Cómo estás, hijo? Hace tiempo no sabemos de ti. Yo sabía bien que detrás de esas palabras venía lo de siempre. No tardaron mucho. El segundo mensaje fue,
A ver si nos ayudas, que hay cosas que pagar. Ahí entendí que no había cambiado nada, que la supuesta preocupación era puro disfraz para volver a pedirme. Por primera vez en mi vida no me doblé. Contesté con calma pero firme. No voy a mandar dinero. Ya di 20 años de mi vida, ahora me toca a mí. Sentí que el corazón me latía fuerte al escribirlo, como si estuviera rompiendo una ley sagrada, pero al mismo tiempo una fuerza nueva me sostenía. La respuesta no se hizo esperar. Mi hermano mayor me llamó furioso, gritándome que yo era un desconsiderado, que gracias a mí tenían todo y que no podía dejarlos así. Me dijo, «Acuérdate quién te dio de comer cuando eras niño». Esa frase me dio coraje, porque la verdad era otra. Yo había sido el que les dio de comer 20 años. Yo había sido el que sostuvo a todos mientras ellos vivían como reyes. Lo dejé que hablara y cuando hizo silencio le dije, «Sí, hermano, me dieron de comer cuando era niño, pero yo ya les regresé eso multiplicado 1000 veces. Ahora es momento de que cada quien vea por lo suyo». Y colgué. Ese fue mi primer enfrentamiento real. Nunca antes me había atrevido a contestar así. Siempre había bajado la cabeza. Siempre había corrido a trabajar más para cumplirles. Esta vez no. Esta vez me planté y les dije que no. Después me buscó mi papá. Me llamó con esa voz autoritaria que siempre me había hecho temblar de niño. Me dijo, «Eres un malagradecido, todo lo que eres es gracias a nosotros». Yo respiré hondo y le contesté, «No, padre, todo lo que soy es gracias a lo que yo trabajé allá, gracias a lo que aguanté en el desierto, al asalto que casi me cuesta la vida, a las jornadas de sol y lluvia. Yo lo hice. Ustedes disfrutaron, yo sufrí, y ya no voy a seguir así». Él se quedó callado unos segundos, y antes de colgar me dijo, «Para mí ya no eres mi hijo». Esa frase me dolió. No lo voy a negar, pero no me quebró. Sentí que era como un eco de lo que ya había vivido. Ellos me habían borrado hacía tiempo, solo que ahora me lo confirmaban en voz alta. Lo más duro fue cuando un sobrino al que yo había ayudado con sus estudios me buscó por redes sociales. Me escribió, «Tío, ¿qué pasó? Antes eras chido. Ahora todos dicen que eres un codo y que nos abandonaste». Me reí de coraje. Le contesté, «Hijo, yo no los abandoné. Ustedes me abandonaron a mí cuando solo me veían como cajero. Lo que hice por ti nadie lo borra. Pero no voy a seguir manteniendo lo que no me corresponde». Me bloqueó después de leerlo. Ese fue el primer enfrentamiento abierto con mi familia, el momento en el que dejé de esconderme y de sentir culpa. No fue fácil. Me temblaban las manos. Me dolía el corazón, pero al mismo tiempo sentía una paz rara, como cuando uno se quita un costal pesado de la espalda. Por primera vez me defendí y no dejé que me aplastaran con palabras. En el trabajo, mis compañeros notaban que andaba diferente. Uno me preguntó si había tenido problemas, y yo le conté un poco. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Juan, no se es mal hijo por dejar de mandar dinero. Se es mal hijo cuando uno no se respeta a sí mismo». Esa frase me quedó grabada, porque entendí que tenía razón. Yo había confundido amor con obligación durante 20 años. Sabía que no se iban a quedar callados, que iban a intentar nuevas formas de hacerme sentir culpable. Pero yo ya no era el mismo. Ya no era aquel joven que se dejó explotar. Ahora tenía claro que había sobrevivido a todo para estar vivo, no para seguir siendo esclavo. Un día me llegó un audio de voz de mi madre. Lo escuché varias veces porque no podía creer lo que decía. Con voz dura, ya no como madre, sino como alguien que reclama una deuda, me dijo, «Juan, no te hagas el tonto, no olvides que gracias a nosotros estás vivo. Lo mínimo que puedes hacer es seguir ayudando. No seas egoísta». Me dolió escucharla así, porque yo todavía quería aferrarme al recuerdo de una madre que me abrazaba de niño, pero esa voz fría me dejó claro que ya no era lo mismo. Poco después me escribió mi hermano menor. No me pidió dinero, me exigió. Me dijo, «Mándalo, porque si no vamos a vender la camioneta que dejaste cuando te fuiste, aunque esté a tu nombre». Esa amenaza me dio coraje, porque esa camioneta yo la había comprado con mi sudor cuando era joven, y ellos se la habían quedado como si fuera de todos. Les contesté que hicieran lo que quisieran, que ya no me importaba. Y era cierto, lo material ya no me ataba. Lo más fuerte fue cuando me enteré de que mi papá andaba diciendo en el pueblo que yo lo había abandonado, que lo dejé enfermo y sin medicinas.
Eso me llegó por boca de un vecino que me llamó desde Tabasco. Me dio rabia, porque en la vida real yo había mandado dinero hasta para sus consultas más caras. El que se había quedado sin medicinas había sido yo mismo, porque prefería que ellos tuvieran todo antes que comprar algo para mí. Escuchar que me difamaban frente a los demás fue otro golpe, pero también me ayudó a endurecerme. La escalada llegó a un punto en que me empezaron a llamar números desconocidos. Gente del pueblo que yo casi ni conocía me mandaba mensajes. «Oye, Juan, tu familia anda diciendo que te volviste un codo, que te olvidaste de ellos. No seas así, mándales algo». Era como si me hubieran pintado de villano en mi propio pueblo, después de haberlos sostenido 20 años. En Houston, mientras todo eso pasaba, yo seguía trabajando. Pero ya no trabajaba con la misma rabia de antes, sino con un sentido distinto. Cada insulto, cada amenaza, cada palabra de desprecio me recordaba que había tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras cortaba un jardín grande bajo el sol, pensé, todo este esfuerzo ahora sí es para mí. Y aunque sonaba egoísta, era la primera vez que lo sentía justo. Una vez me animé a ignorar todas las llamadas por completo. Dejé el celular en silencio y me dediqué a pasear a Toby por el parque. Me di cuenta de que la vida no se acababa si no contestaba, que el mundo seguía girando aunque yo no me dejara manipular. Esa tarde sentí una libertad que nunca había probado, pero ellos no se cansaban. Un primo llegó a escribirme con tono amenazante. «Juan, si no mandas, tu papá dice que te va a desheredar de todo lo que hay en México». Me reí solo. ¿Desheredarme de qué? Si todo lo que tenían en México lo había pagado yo, hasta la casa de 2 pisos donde vivían. Esa fue la ironía más grande. Amenazarme con quitarme lo que en realidad había sido fruto de mi propio sudor. Las cosas se pusieron más tensas cuando mi hermano mayor me llamó borracho una noche. Me gritó que yo era un traidor, que si algún día regresaba a Tabasco me iban a cerrar las puertas, que no esperara que nadie me recibiera. Yo escuché todo en silencio y cuando terminó solo le dije, «No necesito que me reciban porque yo aprendí a sobrevivir solo», y colgué. Esa llamada me dejó pensando. Por primera vez no sentí miedo de sus amenazas. Antes me aterraba la idea de que me dejaran sin familia, de que me cerraran las puertas, de que hablaran mal de mí en el pueblo. Pero esa noche entendí que ya no me importaba, que lo único que necesitaba era mi paz, mi trabajo, y a Toby esperándome en casa. Cada insulto era como un recordatorio de que había vivido engañado demasiado tiempo. Cada amenaza era como un clavo más que cerraba la puerta a ese pasado. Y aunque todavía me dolía, también sentía que ya no había vuelta atrás. El chisme no se quedó dentro de la familia. Como suele pasar en los pueblos, lo que se dice en una mesa al rato ya anda en todas las calles. Me empezaron a contar conocidos que mi papá y mi mamá hablaban mal de mí frente a cualquiera que quisiera escuchar. Decían que yo era un mal hijo, que me había olvidado de ellos, que los había dejado en la miseria después de acostumbrarlos a vivir bien. Y claro, muchos les creían porque solo escuchaban su versión. Lo que no sabían era que yo había sido el que les construyó esa casa de 2 pisos, el que les compró el carro, el que pagó medicinas, comidas, escuelas y hasta vacaciones. Me pintaban como un villano, cuando en realidad yo había sido el sostén. Al principio me dolió, pero poco a poco empecé a notar que no todos se tragaban sus mentiras. Un día me escribió Rogelio, mi amigo de la secundaria, el mismo que me había abierto los ojos tiempo atrás. Me dijo, «Juan, acá la gente ya se está dando cuenta de la verdad. Tus hermanos se pasean en carros nuevos, van de fiesta en fiesta, y todos saben que ninguno trabaja. ¿De dónde crees que salió todo eso? De ti. Y ahora que ya no mandas, se les acabó el juego». Ese mensaje me dio fuerza, porque supe que la verdad empezaba a salir. Las cosas se complicaron cuando, en una fiesta del pueblo, uno de mis hermanos se emborrachó y empezó a presumir en voz alta que todo lo que tenían se lo debían a mí. Algunos vecinos lo escucharon y le reclamaron. Entonces, ¿por qué hablan mal de Juan si él fue el que los mantuvo? Desde ese día, poco a poco, la gente comenzó a señalar a mi familia. Ya no los veían como víctimas, sino como abusivos que se habían aprovechado de mi sacrificio. Me enteré de que una tía, la hermana de mi mamá, les dijo en la cara, «Ustedes son unos malagradecidos.
Ese muchacho se partió la espalda por ustedes y ahora lo escupen. Eso fue como una cachetada pública para ellos, porque la vergüenza ya no estaba de mi lado, sino del suyo. En Houston, mientras tanto, yo seguía trabajando, pero ahora cada peso que guardaba era como un ladrillo en la muralla que me protegía de su manipulación. Incluso llegué a comprar un teléfono nuevo y cambié de número, porque ya no quería escuchar sus reclamos. El poco contacto que quedaba era por rumores que me llegaban desde Tabasco. Lo curioso fue que mis padres y mis hermanos, al ver que la gente ya no les creía tanto, comenzaron a tener problemas entre ellos. Me enteré de que se peleaban por dinero, que discutían por quién iba a pagar qué cosa ahora que yo no mandaba. La unión que tenían para manipularme se deshizo cuando se acabó la fuente de dinero. Eso de alguna manera fue justicia para mí, porque por fin se vieron obligados a enfrentar lo que yo aguanté solo durante 20 años. Un día recibí fotos de la casa que yo había pagado. Se veía descuidada, con paredes sin pintar, y el carro estacionado afuera con llantas gastadas. Ya no tenían cómo mantener ese estilo de vida sin mí. La gente del pueblo empezó a murmurar: mira, antes vivían como ricos y ahora no tienen ni para pintar la casa. Esa fue la primera consecuencia de que yo soltara las cadenas. Algunos me dijeron que incluso mis propios hermanos empezaron a quejarse de mis papás, diciéndoles que ellos habían sido los que malgastaron todo y que ahora no sabían cómo salir adelante. Esa división fue otra señal de que la verdad se estaba abriendo camino sola. En una ocasión, un cliente mío en Houston, que también era de México, me contó que había ido de visita a Tabasco y escuchó a unos vecinos hablar de mí. Decían: ese Juan se mató 20 años trabajando allá y su familia lo trató como basura. Pobres de ellos porque ya nadie los respeta. Escuchar eso me dio un respiro. Después de tantos años siendo invisible, por fin alguien reconocía lo que en verdad había pasado. La exposición pública empezó a voltear las cosas. Ya no era yo el señalado, eran ellos. Ya no era yo el esclavo que se sacrificaba en silencio. Eran ellos los que quedaban como abusivos frente a los demás. Y aunque yo estaba lejos, podía sentir esa justicia corriendo como corriente de río, poco a poco, hasta limpiar mi nombre. La vergüenza que mi familia empezó a cargar no se detuvo. Al principio eran solo murmullos, pero pronto se volvió público. La gente del pueblo, que antes los miraba como familia ejemplar porque tenían casa de 2 pisos y carros nuevos, ahora los veía distinto. Ya no inspiraban admiración, sino coraje y burla. La verdad siempre encuentra salida, aunque uno intente taparla. Un día me llamó Rogelio para contarme lo que había pasado en una reunión del pueblo. Mi papá, con su orgullo de siempre, empezó a quejarse en voz alta de que yo lo había abandonado, que era un mal hijo, que lo dejé morir de hambre. Pero un vecino lo enfrentó delante de todos. Don Felipe, no mienta. Todos sabemos que fue Juan quien les levantó esa casa y les dio de comer 20 años. Usted debería darle gracias, no hablar mal de él. Me dijo Rogelio que la cara de mi papá se puso roja como nunca, que se quedó sin palabras y que mucha gente lo miraba con desprecio. Ese día, según me contaron, mi mamá intentó defenderse diciendo que yo había cambiado, que ya no era el mismo de antes. Pero otra vecina, la comadre de mi tía, la interrumpió. No, señora, él no cambió. Él despertó. El que cambió fue usted, cuando dejó de quererlo como hijo y lo trató como cajero. Esa frase quedó retumbando en el salón, y mi mamá bajó la cabeza. Esa fue la primera vez que, delante de todos, tuvieron que tragarse un poco de la verdad. Las cosas no se quedaron ahí. Mis hermanos, que se habían acostumbrado a la buena vida, empezaron a resentir la falta de dinero. Uno de ellos perdió la moto, porque no pudo seguir pagando las deudas. El otro tuvo que vender parte de los muebles para poder sobrevivir. Y en lugar de aceptar que habían malgastado lo que yo les di, se la pasaban discutiendo entre ellos, echándose culpas. La gente del pueblo lo veía y se burlaba. Mira, los reyes sin corona ya se les acabó el cuento. La caída más dura fue la de mi papá. Siempre había sido un hombre de orgullo, que levantaba la voz para hacerse respetar. Pero poco a poco la gente le perdió ese respeto. En la tienda ya no lo saludaban igual. En la iglesia lo miraban de reojo. En las reuniones se quedaba solo en una esquina. Decían: ahí va el que vivió del hijo y todavía tuvo cara de hablar mal de él.
Ese rechazo fue su castigo más grande, porque lo que más le importaba era la opinión de los demás. Me contaron que incluso mis sobrinos, los que antes se reían de mí, empezaron a sentir la presión. En la escuela los señalaban: tú eres de la familia que explotó a tu tío. Algunos dejaron de ir a ciertas fiestas porque no aguantaban las burlas. Todo lo que construyeron con mi dinero se convirtió en vergüenza pública. Mientras tanto, yo en Houston trabajaba con más tranquilidad. Cada dólar que guardaba era un ladrillo que me alejaba de esa vida de esclavitud. Y aunque estaba lejos, sentía que la justicia se estaba cumpliendo sin que yo moviera un dedo. No necesité vengarme. La verdad sola se encargó de derrumbarlos. Lo más impactante fue cuando mi padre, desesperado por limpiar su nombre, quiso hacer una reunión con la familia para defenderse. Según me contó mi primo, se paró frente a todos y gritó que yo era un desagradecido, que lo había dejado en la ruina. Pero alguien sacó el tema de la casa, de los carros, de las fiestas, y le preguntaron directo: ¿quién pagó todo eso, don Felipe? ¿Usted o Juan? No supo qué contestar. Se quedó mudo, y en ese silencio se vino abajo su orgullo. Esa fue su caída. Ya no era el padre respetado. Ya no era el hombre fuerte del pueblo, que era visto como un abusivo, como alguien que había vivido del esfuerzo de otro. La gente le dio la espalda, y lo que más le dolía era que no podía esconderlo porque todo el pueblo sabía la verdad. Para mí fue una mezcla de sentimientos. Me dolía que mi propio padre cayera tan bajo, pero también sentía que era justo, porque la justicia no siempre llega en un tribunal. A veces llega en la mirada de la gente, en la vergüenza que no se puede tapar, y esa vergüenza ya era su condena. Después de todo lo que pasó, entendí que la justicia no siempre llega como uno la imagina. No vino en forma de policías, ni de juicios, ni de castigos oficiales. La justicia llegó cuando la verdad salió a la luz, y mi familia quedó expuesta delante de todos. El mismo pueblo que antes los aplaudía, ahora los miraba con desprecio. Eso fue más fuerte que cualquier sentencia. Me contaron que mi padre, cansado de las críticas, ya casi no salía de la casa. El hombre que antes caminaba erguido por las calles, saludando a todos con soberbia, ahora se escondía para no enfrentar las miradas. Mi madre, que siempre defendía lo que hacían mis hermanos, dejó de hablar en público porque no aguantaba los comentarios. Mis hermanos, que antes presumían carros y viajes, ahora andaban a pie con deudas que no podían pagar. Todo lo que construyeron con mis sacrificios se desmoronó frente a ellos. Yo, en cambio, empecé a sentir paz. No era alegría por su caída, era alivio por mi libertad. Había vivido 20 años comprando un cariño que nunca existió, y ahora entendía que ese lazo se había roto para siempre. Por fin podía vivir para mí. Un evento me marcó como el punto final de esa historia. Fue cuando Rogelio me llamó para contarme que en una asamblea del pueblo, uno de mis hermanos quiso hacerse la víctima y decir que yo era un traidor. Pero un vecino sacó unas fotos de las fiestas que ellos mismos habían publicado en redes, con botellas caras, viajes y lujos, y las mostró delante de todos. La gente estalló en burlas y gritos. «Miren al traidor, el que gastaba lo que no era suyo», le dijeron. Mi hermano salió corriendo de la vergüenza. Esa fue la caída definitiva. Esa noche, después de escuchar a Rogelio, me senté en la cama con Toby a mi lado. Abrí mi caja de zapatos y miré el dinero que había ahorrado. No era una fortuna, pero era mío. Era el símbolo de que ya no era esclavo, de que mis manos trabajaban para darme dignidad. Acaricié la cabeza de Toby y sentí que ese perro callejero que no me pidió nunca nada, me había dado más amor sincero que toda mi sangre. La justicia se había cumplido. Ellos con su vergüenza y su soledad, yo con mi paz. No te voy a mentir, me dolía no tener familia, me dolía pensar que ya no era hijo ni hermano para ellos. Pero también me daba orgullo haber tenido el valor de decir basta. Porque el amor que se compra no es amor, es cadena. Y yo, después de 2 décadas, por fin me liberé. Esa fue mi última lección, entender que la dignidad no se vende, que los sacrificios valen solo si hay respeto, y que a veces es mejor quedarse solo que rodeado de quienes solo saben aprovecharse. Hoy sigo caminando con la frente en alto, con mis manos llenas de callos, pero también de orgullo. Y aunque mi familia quedó hundida en la vergüenza, yo por fin encontré algo más grande que todo lo que les mandé: mi libertad.
una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y
había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza.
Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi,